Abandonado en el altar por no poder caminar, permanece inmóvil ante cientos de invitados en silencio. Una niña pobre se acerca, le pregunta por qué llora y llama a su madre, empleada del buffet, para que baile con él. Mientras todos observan, ese gesto sencillo le devuelve algo que había perdido: la sensación de ser visto. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El salón del Club de Golf Chapultepec, en la Ciudad de México, estaba impecable aquella mañana de sábado. Flores blancas ocupaban cada rincón, arreglos de rosas y lirios pendían del altísimo techo, y la luz natural que entraba por los enormes ventanales creaba un escenario digno de portada de revista. 200 sillas forradas de satén blanco estaban dispuestas en filas perfectas, todas orientadas hacia el altar decorado con hortensias importadas. En el centro de todo aquello, sentado en su silla de ruedas moderna y discreta, Ricardo Mendoza aguardaba. Se ajustó el nudo de la corbata por quinta vez en ese minuto. Las manos le temblaban ligeramente, no por el nerviosismo común de los novios, sino por algo que no lograba nombrar. Era una sensación extraña, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún se negaba a aceptar. Ricardo tenía 33 años, cabello oscuro bien cortado, ojos cafés profundos y un semblante que oscilaba entre la determinación de quien construyó un imperio en el mercado inmobiliario y la vulnerabilidad de quien todavía no había hecho las paces con su propio reflejo en el espejo. 2 años. Hacía 2 años desde el accidente en la carretera a Valle de Bravo. Una noche lluviosa, una curva mal calculada, un segundo de distracción. Cuando despertó en el hospital, 3 semanas después, los médicos fueron directos. Las vértebras lumbares habían quedado severamente comprometidas. La fisioterapia ayudaría, pero las posibilidades de volver a caminar eran mínimas. Ricardo pasó meses oscilando entre la rabia y la negación, hasta que finalmente aceptó que su vida sería diferente de ahí en adelante. No necesariamente peor, solo diferente. Paulina entró en su vida un año después del accidente. Era arquitecta, trabajaba con una empresa asociada a la suya y parecía genuinamente interesada en conocerlo mejor. Ricardo se apegó demasiado rápido. Era guapa, inteligente, venía de una familia tradicional de la Ciudad de México y lo trataba con una amabilidad que él interpretó como amor. 6 meses después de su primer encuentro, Ricardo le pidió matrimonio durante una cena en un exclusivo restaurante en Polanco. Paulina dijo que sí, y él finalmente sintió que la vida estaba comenzando de nuevo, pero ahora, sentado allí en el altar, frente a 200 personas que conversaban en voz baja mientras esperaban la entrada de la novia, Ricardo sentía que algo andaba mal. El reloj marcaba las 11:15. La ceremonia debería haber comenzado a las 11. Miró a su madre, Elena Mendoza, sentada en la primera fila con un vestido azul marino impecable y un aire de preocupación mal disimulado. Ella le dedicó una sonrisa forzada a su hijo y asintió discretamente, como diciendo que todo estaba bien, que un retraso era normal. Ricardo miró a un lado y vio a Brenda, su asistente personal desde hacía más de 5 años, acercarse con pasos rápidos. Su rostro estaba pálido. Se inclinó y le susurró algo al oído. Ricardo frunció el ceño, tomó el celular que Brenda le extendía y leyó el mensaje que estaba en la pantalla. Era de Paulina. «Ricardo, lo siento mucho. Lo intenté, de verdad que lo intenté. Pero no puedo hacer esto. No puedo casarme con la mitad de un hombre. Te mereces a alguien que te acepte por completo, y yo no soy esa persona. Perdóname. No me busques». El mundo pareció derrumbarse a su alrededor. Ricardo leyó el mensaje 2, 3, 4 veces. Las palabras, la mitad de un hombre, resonaron dentro de su cabeza como un grito que nadie más podía oír. Levantó la mirada y vio que todos en el salón comenzaban a darse cuenta de que algo andaba mal. Los murmullos aumentaron. Algunas personas sacaron sus celulares de los bolsillos. Otras se inclinaban para hablar con quien estaba a su lado. 200 pares de ojos comenzaron a volverse hacia él,
ya no con expectación, sino con lástima. Ricardo sintió que le ardía la cara. La humillación se extendió por su cuerpo como fuego. No podía moverse, no podía hablar, no podía hacer nada más que permanecer allí, paralizado, mientras el salón entero era testigo de su abandono. Brenda le puso una mano en el hombro, pero él ni siquiera la sintió. Todo en lo que Ricardo podía pensar era en la palabra mitad, la mitad de un hombre, como si estuviera incompleto, como si no fuera suficiente. Elena se levantó de su silla y caminó hacia el altar con una expresión dura en el rostro. Tomó el micrófono que estaba reservado para el oficiante y con voz firme y controlada anunció a todos. La novia se sintió mal de última hora y tuvo que ser llevada al hospital. La ceremonia se cancela, pero la fiesta continúa. Por favor, pasen al salón de recepción. Gracias a todos por su presencia. Fue una mentira bien contada, pero todos allí sabían que era mentira. Ricardo lo vio en los rostros de la gente. Vio la lástima, vio la incomodidad, vio el alivio de algunos por no ser ellos los que estaban en el altar. Brenda empujó su silla de ruedas hacia el fondo del salón, lejos de las miradas, mientras los invitados comenzaban a levantarse y dirigirse al otro ambiente. La fiesta se mantendría. Claro que sí. Elena Mendoza jamás permitiría que un escándalo como ese manchara el nombre de la familia. Mejor fingir que todo estaba bien, mejor sonreír, mejor seguir adelante. Llevaron a Ricardo a una sala lateral, un espacio que normalmente servía como bodega de sillas y materiales. Brenda cerró la puerta y se quedó allí, sin saber qué decir. Ricardo apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro entre las manos. No había llorado desde el accidente. No se permitía que las lágrimas salieran, pero ahora vinieron sin pedir permiso. Sollozó en voz baja tratando de ahogar el sonido, pero era inútil. El dolor era demasiado grande, la mitad de un hombre. Las palabras seguían resonando. Brenda salió discretamente y dejó a Ricardo solo. Se quedó allí, en esa sala oscura y fría, mientras al otro lado de la puerta oía el sonido apagado de la fiesta. Música, risas, conversaciones. La vida continuaba. Para todos, menos para él. No supo cuánto tiempo pasó. Podían haber sido 10 minutos o una hora. Ricardo se secó la cara con las manos y respiró hondo, intentando recuperar algo de control. Fue entonces cuando oyó que la puerta se abría. Ni siquiera se giró pensando que era Brenda que volvía, pero entonces escuchó una voz pequeña y curiosa. «¿Por qué estás llorando?» Ricardo levantó la cabeza y vio a una niña de unos 6 o 7 años parada en la puerta. Llevaba un vestido sencillo de lunares y sostenía un osito de peluche desgastado. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una sinceridad que solo los niños tienen. Ricardo no supo qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña que te han abandonado en tu propia boda porque ya no te consideran un hombre completo? Antes de que pudiera decir algo, una mujer apareció detrás de la niña. «Sofía, te pedí que no te alejaras de mí». El tono era firme pero cariñoso. La mujer tomó la mano de la niña y entonces vio a Ricardo allí, solo, con el rostro aún marcado por las lágrimas. Por un instante, los ojos de ambos se encontraron y algo pasó entre ellos. No era lástima, era reconocimiento, como si ella supiera exactamente lo que él estaba sintiendo. «Disculpe, no quería molestar». La mujer jaló a su hija de vuelta, pero Sofía se resistió. «Está triste, mamá». La niña señaló a Ricardo. «¿No lo vas a ayudar?» La mujer dudó. Tendría unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo baja, piel morena, y llevaba el uniforme sencillo del servicio de banquetes que estaba atendiendo la fiesta. Había algo de cansancio en su rostro, pero también algo de fortaleza. Ricardo lo vio. No era solo una empleada más, era alguien que llevaba su propio peso desde hacía mucho tiempo. «Estoy bien». Ricardo intentó sonreír, pero la voz le salió entrecortada. «Gracias por la preocupación». La mujer miró a su hija y luego de nuevo a Ricardo. Soltó la mano de Sofía y dio un paso hacia adentro de la sala. La niña se quedó parada en la puerta,
observando todo con esa intensa curiosidad infantil. «Usted es el novio, ¿verdad?», preguntó la mujer, y su voz era suave, sin juicios. Ricardo asintió, incapaz de decir más que eso. «Lo siento mucho», dijo ella, y pareció genuino. «No sé qué pasó, pero sé que debe ser muy difícil». Ricardo la miró de verdad, y sintió algo extraño. No conocía a esa mujer, nunca la había visto en su vida, pero había algo en la forma en que lo miraba que lo hacía sentirse visto. No como el empresario, no como el hombre rico, no como el hombre en silla de ruedas, simplemente como Ricardo. «Sí, es difícil», admitió, y fue casi un alivio decirlo en voz alta. La mujer se quedó allí por unos segundos más, como si estuviera pensando en algo. Luego miró hacia la puerta, donde la música de la fiesta aún sonaba, y volvió su mirada a Ricardo. «¿Quieres salir de aquí?», preguntó. «Solo por un minuto. Creo que necesita tomar aire». Ricardo dudó. No quería volver a ese salón, no quería enfrentar las miradas, pero al mismo tiempo no quería quedarse encerrado en esa sala oscura el resto de la noche. «Vamos, tío». La niña le extendió la mano como si fuera lo más natural del mundo. «Nosotras te ayudamos». Ricardo miró esa manita pequeña y sintió que algo se rompía dentro de él. Asintió y dejó que la mujer empujara su silla de ruedas fuera de la sala. Lo llevaron por un pasillo lateral, lejos del salón principal, hasta una terraza exterior que daba a los jardines del club. La noche comenzaba a caer y la brisa fresca golpeó el rostro de Ricardo como un recordatorio de que todavía estaba vivo. La mujer detuvo la silla cerca del barandal y se quedó a su lado. Sofía corrió hacia el jardín, persiguiendo mariposas imaginarias en el césped. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Solo se quedaron allí, observando a la niña jugar. «Me llamo Carmen», rompió finalmente el silencio la mujer. «Carmen Romero». «Ricardo», respondió él, aunque sabía que ella ya lo sabía. «Ricardo Mendoza». «Sé quién es usted», dijo Carmen con una pequeña sonrisa. «Es dueño de media ciudad, o al menos eso es lo que dicen». Ricardo soltó una risa amarga. «Media. Siempre media». Carmen frunció el ceño, confundida por su comentario, pero no preguntó. En lugar de eso, miró a Sofía y suspiró. «Trabajo en el servicio de banquetes desde hace 3 años. Hacemos muchas bodas», hizo una pausa. «Pero nunca había visto a un novio solo en una sala oscura. Disculpe si soy entrometida, pero pensé que necesitaba a alguien». Ricardo giró el rostro hacia ella. «¿Por qué lo hiciste?». Carmen se encogió de hombros. «Porque todo el mundo merece ser visto», dijo como si fuera obvio. «Y a usted lo estaban ignorando en su propia boda». Ricardo no supo qué decir. Hacía tanto tiempo que alguien no le hablaba de esa manera, sin rodeos, sin formalidades, sin lástima, simplemente con honestidad. Sofía volvió corriendo y se subió a las piernas de Ricardo sin pedir permiso. Él se sorprendió, pero la niña ya estaba cómoda allí, mostrándole una florecita que había arrancado del jardín. «Mira, tío, es para ti, porque estabas triste». Ricardo tomó la flor y sintió que le ardían los ojos de nuevo. Miró a Carmen, que observaba la escena con una suave sonrisa en los labios. «Disculpa, es muy cariñosa», dijo Carmen. «No tienes que disculparte», murmuró Ricardo sosteniendo la flor con cuidado. «Gracias, Sofía». La niña sonrió y se bajó de sus piernas, volviendo a correr por el jardín. Ricardo se quedó sosteniendo esa flor minúscula y por primera vez en ese día horrible sintió que tal vez había algo más allá del dolor. «¿Tienes a alguien que pueda llevarte a casa?», preguntó Carmen rompiendo el momento. Ricardo asintió. «Mi asistente está aquí». «Entonces creo que es mejor que vuelva al trabajo». Carmen dio un paso atrás, vacilante. «Pero fue un gusto conocerte, Ricardo. De verdad». «Igualmente», dijo Ricardo, y era verdad. Carmen llamó a Sofía, y las dos comenzaron a alejarse. Ricardo se quedó allí, observando mientras desaparecían por el pasillo. Miró la flor en su mano y algo dentro de él cambió. No era felicidad, todavía no, pero era una pizca de esperanza, y en ese momento, eso era todo lo que tenía.
3 días pasaron como una densa niebla. Ricardo apenas salió de su cuarto. Brenda intentó que comiera, pero él rechazaba todo. Su madre apareció 2 veces, pero Ricardo no quiso hablar. Elena se quedó parada en la puerta, mirando al hijo que parecía haberse rendido, y se fue sin decir nada. ¿Qué podía decir? ¿Que debía seguir? Adelante. ¿Que Paulina no lo merecía? Las palabras vacías no curarían aquello. En la mañana del 4.º día, Ricardo se despertó y finalmente se duchó. Se afeitó, se cambió de ropa y le pidió a Brenda que fuera a su estudio. Ella apareció con una libreta y una expresión de alivio en el rostro. Brenda, necesito que averigües quién era esa mujer del banquete, la que estaba con una niña. Brenda parpadeó, sorprendida. ¿La empleada? Esa misma. Se llama Carmen Romero. Necesito su dirección, teléfono, todo lo que puedas conseguir. Brenda no hizo preguntas. Sabía cuándo Ricardo estaba decidido y no servía de nada cuestionarlo. 6 horas después, regresó con un papel impreso. Carmen Romero, 31 años, residente de la periferia de la zona oriente de la Ciudad de México, en Iztapalapa. Trabajaba en 3 lugares diferentes para mantener a su hija, sin registro de esposo o pareja. Brenda leyó todo en voz alta y Ricardo anotó mentalmente cada detalle. «Gracias», dijo él, tomando el papel de sus manos. «Mañana por la mañana, quiero que el chofer me lleve a esta dirección». Brenda dudó. «Ricardo, ¿estás seguro? Está lejos y...» «Estoy seguro», la interrumpió y el tono fue definitivo. Al día siguiente, Ricardo se despertó temprano. Se puso ropa casual, jeans y una camisa, algo que rara vez usaba. El chofer lo llevó hasta Iztapalapa, y cuanto más se alejaban de las colonias adineradas de la ciudad, más notaba Ricardo el contraste. Las calles estrechas, las casas sencillas, la vida transcurriendo de forma cruda y directa. El coche se detuvo frente a una casita pintada de azul claro con un portón de hierro oxidado. Ricardo le pidió al chofer que lo ayudara a bajar y lo despidió. Quería hacer esto solo. Ricardo tocó el timbre y esperó. Unos segundos después la puerta se abrió, y Carmen apareció con una expresión de absoluta sorpresa. «¿Ricardo? ¿Qué estás haciendo aquí?» Él esbozó una sonrisa tímida. «Necesitaba agradecerte. Por lo del otro día». Carmen se quedó parada allí, procesando, y luego abrió el portón. «Pasa». Ricardo entró y vio que la casa era sencilla, pero limpia y bien cuidada. Había un sofá viejo en la sala, una televisión pequeña y dibujos infantiles pegados en la pared. Sofía apareció corriendo, toda emocionada al ver a Ricardo. «Tío, ¿viniste?» «Sí, vine». Ricardo le sonrió a la niña y ella saltó a sus piernas, de nuevo sin ceremonias. Carmen observaba todo con una expresión que Ricardo no podía descifrar. Se cruzó de brazos y esperó a que su hija se calmara. «Sofía, ve a jugar a tu cuarto un ratito», pidió Carmen, y la niña obedeció, dándole un beso en la mejilla a Ricardo antes de irse. Cuando se quedaron solos, Carmen se sentó en el sofá y miró a Ricardo. «¿Por qué estás aquí de verdad?» Ricardo respiró hondo. «Porque me viste. Ese día, cuando todo el mundo fingía que todo estaba bien, fuiste la única persona que realmente me vio. Y quería agradecerte por eso». Carmen bajó la mirada. «Solo hice lo que cualquier persona haría». «No», dijo Ricardo firme. «La mayoría de la gente habría seguido de largo, o habría sentido lástima. Pero tú no hiciste eso. Me trataste como a una persona». Carmen guardó silencio por un momento. Luego levantó los ojos y lo miró de nuevo. «Mira, no sé qué esperas que pase aquí, pero no necesito caridad. Si viniste a ofrecerme dinero o...» «No es eso», la interrumpió Ricardo. «No vine a ofrecer dinero, vine a ofrecerte mi amistad si quieres». Carmen pareció desarmada por aquello. Abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Ricardo aprovechó el silencio. «Sé que venimos de mundos muy diferentes, y sé que debes pensar que es raro que aparezca aquí de la nada. Pero la verdad es que no tengo muchos amigos de verdad. La mayoría de la gente a mi alrededor quiere algo de mí. Dinero, contactos, estatus,
Pero tú no quieres nada, y eso es raro. Carmen soltó una risa baja, casi triste. Ni siquiera me conoces. ¿Cómo sabes que no quiero nada? Porque si quisieras lo habrías pedido ese día, respondió Ricardo con sencillez. Carmen se quedó, mirándolo por un largo momento. Luego suspiró y relajó los hombros. Está bien, acepto la amistad, pero no quiero favores, ¿eh? Si vamos a llevarnos bien, tiene que ser de igual a igual. De igual a igual, repitió Ricardo y sonrió. De acuerdo. Carmen le extendió la mano y Ricardo la estrechó. El apretón fue firme, honesto, y selló algo entre los dos que ninguno de ellos aún podía nombrar. Pero estaba allí, y apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron fueron extrañas para Ricardo. Volvió a trabajar, retomó las reuniones, firmó contratos, tomó decisiones que movían millones de pesos. Pero siempre que llegaba a casa al final del día, todo parecía vacío. El enorme penthouse en Polanco, con vista a toda la ciudad, parecía más un mausoleo que un hogar. Recorría las habitaciones amplias y silenciosas y sentía la falta de algo que no podía nombrar. No era Paulina, de eso estaba seguro. Era otra cosa, era vida, era calor humano, era la sensación de que a alguien le importaba de verdad. Fue por eso que Ricardo comenzó a visitar a Carmen y a Sofía. Al principio eran visitas cortas, siempre con alguna excusa. Le llevaba un regalo, a Sofía un juguete, un libro, algo que la niña recibía con esa sonrisa gigante que iluminaba todo a su alrededor. Carmen protestaba al principio, diciendo que no tenía que hacer eso, pero Ricardo insistía. No se trataba del dinero. Se trataba de tener un motivo para estar allí, en esa casita que parecía más acogedora que cualquier lugar donde él hubiera vivido. Carmen trabajaba demasiado. Ricardo lo descubrió rápido. Se despertaba a las 5 de la mañana para dejar a Sofía en casa de su abuela, tomaba 2 camiones para llegar a su primer empleo, trabajaba todo el día en un restaurante, luego iba al servicio de banquetes por la noche, y muchas veces todavía hacía limpiezas los fines de semana. Cuando Ricardo le preguntó por qué se mataba de esa manera, Carmen respondió con una simplicidad que lo desarmó por completo. Porque es lo que se tiene que hacer. Sofía merece una vida mejor que la que yo tuve, y se la voy a dar, aunque me cueste la vida. Ricardo admiraba eso. Admiraba la fuerza de esa mujer que no le pedía nada a nadie, que cargaba el mundo sobre sus hombros y aún encontraba energía para sonreírle a su hija al final del día. Quería ayudar, pero sabía que Carmen rechazaría cualquier oferta que pareciera caridad. Así que fue más astuto. Le ofreció un puesto en su empresa, un cargo administrativo, salario justo, contrato fijo, todas las prestaciones de ley. Carmen lo miró con esos ojos desconfiados y le preguntó si era por lástima. Ricardo juró que no. Era solo una oportunidad. Ella tenía inteligencia, tenía garra, tenía todo lo que él buscaba en un empleado. La vacante era real. Aún así, Carmen se negó. No quiero nada que no me merezca. Si algún día trabajo en tu empresa, será porque pasé por el mismo proceso que todos los demás. Sin privilegios, sin atajos. Ricardo se sintió frustrado, pero al mismo tiempo impresionado. Esa mujer tenía un orgullo que él respetaba profundamente. Las visitas continuaron. Ricardo siempre aparecía los sábados por la tarde, después de que Carmen volvía del trabajo. Hablaban de todo, de la vida, de los sueños, de los dolores. Fue en una de esas tardes, sentados en el patio trasero de la casa, mientras Sofía dibujaba en el suelo, que Carmen finalmente le contó su historia. Quedé embarazada a los 23, comenzó Carmen, con la voz baja y controlada. El papá de Sofía era un tipo que yo creía amar. Anduvimos 2 años, y cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que se pondría feliz. Soltó una risa amarga. Desapareció al día siguiente. Se cambió de ciudad, cambió de teléfono, me bloqueó de todos lados. Nunca más lo volví a ver, y nunca recibí un centavo de pensión. Ricardo sintió que la rabia le subía por la garganta. ¿Cómo alguien podía hacer eso? ¿Cómo alguien podía abandonar a su propia hija? Lo siento mucho,
Fue todo lo que pudo decir, porque cualquier otra palabra parecería insuficiente. Carmen se encogió de hombros, pero Ricardo vio el dolor oculto allí. Pasé todo el embarazo sola. Mi mamá ya se había ido. Mi papá nunca estuvo presente, así que solo éramos yo y la panza creciendo. Trabajé hasta el día del parto. Literalmente. Estaba sirviendo mesas cuando se me rompió la fuente. Se rió, pero fue una risa triste. Tomé un taxi, fui al hospital y tuve a Sofía sola. Nadie fue a visitarme. Nadie preguntó si estaba bien, pero cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, supe que todo estaba bien. Porque era mía, ¿sabes? Era mi responsabilidad, mi alegría, mi razón para seguir. Ricardo miró a Sofía, que dibujaba concentrada, ajena a la conversación de los adultos. Parecía tan feliz, tan inocente. Era difícil imaginar que esa niña había llegado al mundo en medio de tanto abandono. «Eres muy fuerte», dijo Ricardo, y no era un halago. Era la verdad más pura que conocía. Carmen lo miró y sonrió, pero había una tristeza en esa sonrisa. «No soy fuerte, solo hago lo que se tiene que hacer. Hay una diferencia». «No», Ricardo negó con la cabeza. «Hay mucha gente que se rinde, que tira la toalla. Tú no lo hiciste. Eso es fuerza». Carmen guardó silencio por un momento y luego miró a Ricardo con una intensidad que lo tomó por sorpresa. «¿Y tú? A ti también te abandonaron, pero sigues aquí, sigues intentando. ¿Eso no es fuerza?» Ricardo no supo qué responder. Nunca había pensado en sí mismo de esa manera. Siempre se veía como alguien roto, incompleto, la mitad de un hombre. Pero tal vez Carmen tenía razón. Tal vez seguir allí, seguir intentando vivir, ya era una forma de valentía. Los dos se quedaron en silencio, solo observando a Sofía jugar. Y en ese momento, Ricardo se dio cuenta de que algo se estaba formando entre ellos. No era atracción. Todavía no. Era reconocimiento. Era la sensación de haber encontrado a alguien que entendía, alguien que también llevaba cicatrices invisibles, pero seguía de pie. Unas semanas después, Ricardo tuvo una idea. Sabía que a Sofía le encantaban los parques, pero Carmen nunca tenía tiempo para llevar a la niña. Así que se lo propuso. «¿Qué tal si vamos al bosque de Chapultepec el domingo? Yo las llevo, podemos pasar la tarde allí». Carmen dudó. «Ricardo, ¿estás seguro? El parque tiene muchos caminos de tierra, escaleras, lugares difíciles para...» «Lo sé», la interrumpió Ricardo sonriendo. «Sé que es difícil, pero quiero intentarlo. Por favor». Carmen lo miró por un largo momento y luego asintió. «Está bien. Vamos a intentarlo». El domingo, Ricardo mandó al chofer a buscar a Carmen y a Sofía. Cuando entraron al coche, la niña estaba radiante, saltando en el asiento y hablando sin parar de todas las cosas que quería hacer en el parque. Carmen sonreía, pero Ricardo vio la preocupación en sus ojos. Tenía miedo de que él se frustrara, de que la silla de ruedas fuera un impedimento demasiado grande. Cuando llegaron a Chapultepec, Ricardo se dio cuenta del desafío. El parque era enorme, con caminos de terracería, césped irregular y una infinidad de obstáculos para alguien en silla de ruedas, pero estaba decidido. Empujó la silla con las manos, luchando contra cada bache, cada piedra, cada raíz de árbol que aparecía en el camino. Sofía corría delante, gritándole que se apurara, y Ricardo se reía, incluso cuando la silla se atascaba y necesitaba ayuda para liberarla. Carmen intentó empujar la silla varias veces, pero Ricardo se negó. «Yo puedo», decía terco. «Quiero hacerlo solo». Y lo hizo. Lentamente, con esfuerzo, pero lo hizo. Llegaron hasta el lago y Sofía quiso alimentar a los patos. Ricardo le compró pan a un vendedor ambulante y se lo dio a la niña, que arrojaba pedacitos al agua con una alegría contagiosa. Carmen se sentó en una banca junto a la silla de Ricardo y los dos se quedaron allí, simplemente observando. «Gracias por esto», dijo Carmen con voz suave. Hacía mucho que no la veía tan feliz. «Yo te agradezco a ti», respondió Ricardo. «Hacía mucho que no me sentía tan vivo».
Carmen giró el rostro hacia él y sus ojos se encontraron. Había algo allí, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero estaba creciendo, lenta, silenciosamente, pero estaba allí. Sofía volvió corriendo y se subió a las piernas de Ricardo, toda mojada porque se había metido al agua para agarrar una piedrita. Carmen le gritó diciendo que le iba a ensuciar la ropa, pero Ricardo solo se rió y sostuvo a la niña con firmeza. «No importa, la ropa se lava. Y esto», señaló a Sofía, «esto no tiene precio». En ese momento Ricardo se dio cuenta de algo. Estaba feliz, genuinamente feliz. Y hacía tanto tiempo que no sentía eso que casi había olvidado cómo era. Las semanas siguientes fueron un torbellino de pequeños momentos que construyeron algo más grande. Ricardo y Carmen se veían siempre que podían. A veces él las llevaba a cenar a restaurantes sencillos, lugares que a Carmen le gustaban, nada sofisticado. Otras veces simplemente se quedaban en su casa, conversando mientras Sofía dormía. Ricardo sentía que allí podía ser él mismo. No necesitaba fingir. No necesitaba ser el empresario exitoso, el hombre que construyó un imperio. Podía ser solo Ricardo. Y a Carmen parecía gustarle exactamente así. Pero el mundo exterior era diferente. El mundo exterior tenía reglas, tenía expectativas, tenía juicios, y Ricardo iba a descubrirlo de la peor manera posible. Recibió una invitación para un evento benéfico en el Centro Hípico Mexicano. Era una cena elegante, una oportunidad para hacer contactos, algo que normalmente evitaba, pero que su madre insistía en que fuera. Elena pensaba que Ricardo necesitaba volver a circular, mostrar que estaba bien, que había superado el abandono en el altar. Ricardo no quería ir solo, así que invitó a Carmen. Al principio ella se negó. «No tengo ropa para ese tipo de cosas, Ricardo. Yo no pertenezco a ese mundo». Pero Ricardo insistió. Le consiguió un vestido, zapatos, todo. Mandó a un estilista y a una maquillista a su casa. Carmen protestó todo el tiempo, diciendo que era una exageración, pero Ricardo no aceptó un no por respuesta. La quería a su lado. La necesitaba a su lado. El día del evento, cuando Carmen bajó del coche frente al club, Ricardo se quedó sin palabras. Estaba hermosa. El vestido azul marino le quedaba perfecto, el cabello suelto en ondas suaves, y el maquillaje realzaba sus ojos de una manera que quitaba el aliento. Pero lo que más impresionó a Ricardo fue su postura. Carmen estaba nerviosa, lo veía en sus ojos, pero mantenía la cabeza en alto. Tenía dignidad, y eso era más hermoso que cualquier vestido. Entraron juntos al salón. Ricardo le presentó a Carmen a algunas personas, y todos fueron educados, pero Ricardo vio las miradas, vio las cejas levantadas, vio los cuchicheos discretos, vio las sonrisas falsas. Esa gente sabía que Carmen no era una de ellos, y se aseguraban de dejarlo claro. La peor parte llegó cuando Carmen fue al baño. Ricardo se quedó esperando cerca de 1900 la barra, y cuando ella volvió, su rostro estaba pálido. Una mujer la confundió con una empleada y le pidió que le trajera una bebida. Carmen intentó explicar que era una invitada, pero la mujer insistió, diciendo que estaba segura de que trabajaba allí. Otras personas lo oyeron. Se rieron. Carmen regresó con Ricardo con los ojos llorosos. «Quiero irme», dijo, con la voz temblorosa. Ricardo no cuestionó. Le pidió al chofer que viniera a buscarlos de inmediato. En el coche, Carmen se derrumbó. Lloró como Ricardo nunca la había visto llorar. No era un llanto de rabia. Era un llanto de humillación, de dolor, de sentir que no era suficiente. «Yo no pertenezco a ese lugar», sollozó. «Nunca voy a pertenecer. Soy solo la mujer del banquete, la chica de la periferia. Por más que me ponga ropa cara o me peine, la gente siempre me va a mirar y va a ver a alguien inferior». Ricardo le tomó la mano con fuerza. «Carmen, escúchame. Esa gente no vale nada. Son vacíos, superficiales. Tú vales más que todos ellos juntos». Pero Carmen negó con la cabeza. «No se trata de valer, se trata de pertenecer, y yo no pertenezco a tu mundo, Ricardo. Nunca voy a pertenecer».
Entonces tal vez es mi mundo el que está mal, dijo Ricardo con voz firme. Ese mundo me abandonó en el altar, ¿recuerdas? Ese mundo me vio como la mitad de un hombre. Pero tú no hiciste eso. Tú me viste completo. Así que si tengo que elegir entre ese mundo y tú, te elijo a ti. Siempre. Carmen lo miró y algo cambió en su mirada. Había sorpresa, había gratitud, pero también había una nueva determinación. No quiero que me elijan por lástima, dijo secándose las lágrimas. Quiero que me elijan porque me lo merezco, y para eso necesito demostrarlo, no a ellos, a mí misma. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ricardo. Carmen respiró hondo. Voy a estudiar. Voy a ir a la universidad. Voy a conseguir un trabajo de verdad, uno que consiga por mérito propio. Y cuando esté lista, cuando pueda mirarme al espejo y saber que conquisté todo sola, entonces sí podré estar a tu lado sin sentirme menos. Ricardo sintió que se le oprimía el pecho. No eres menos. Nunca has sido menos. Pero me siento así, confesó Carmen. Y mientras me sienta así, esto no va a funcionar, ¿entiendes? Ricardo entendía perfectamente, porque él también se sentía menos, también se sentía incompleto, y tal vez ambos necesitaban encontrarse enteros antes de poder estar juntos de verdad. Entonces hagámoslo, dijo Ricardo. Yo te ayudo. Pago la universidad, los cursos, lo que necesites, pero lo haces a tu manera, a tu tiempo, y cuando estés lista, vemos qué pasa. Carmen lo miró por un largo momento. Luego asintió. Está bien, pero con una condición. Tú también tienes que permitirte ser feliz, tienes que dejar de verte como alguien roto, porque no lo estás completo, y siempre lo has estado. Ricardo sintió que le ardían los ojos. Acercó a Carmen para darle un abrazo, y los dos se quedaron allí, sosteniéndose el uno al otro como si fueran lo único sólido en un mundo que insistía en desmoronarse. En los meses que siguieron, Carmen se inscribió en la carrera de administración en una universidad pública. Estudiaba de madrugada después de acostar a Sofía, y aunque estaba exhausta, nunca se rindió. Ricardo la apoyaba, pero de lejos, respetando su deseo de hacer las cosas sola. Le enviaba libros, pagaba los materiales, pero nunca interfirió en su proceso. Carmen estaba decidida a demostrarse a sí misma que era capaz, y lo era. 6 meses después, aprobó todas las materias con excelentes calificaciones. Ricardo lo celebró más que ella, enviándole flores, un pastel y una tarjeta donde escribió solo una frase. Siempre supe que lo lograrías. Carmen lloró al leer la tarjeta, no de tristeza, sino de alegría. Por primera vez en su vida, sentía que tenía el control de su propio destino, y eso no tenía precio. Mientras tanto, Ricardo también estaba cambiando. Volvió a la fisioterapia no con la esperanza de volver a caminar, sino con el deseo de ser más independiente. Fortaleció los brazos, mejoró el equilibrio, aprendió a hacer cosas que antes parecían imposibles. Y cada vez que se sentía desanimado, pensaba en Carmen. Pensaba en su fuerza, en su determinación. Y continuaba. Ambos estaban creciendo, por separado pero en dirección el uno del otro. Y cuando finalmente se encontraran de nuevo, estarían enteros, completos, listos para lo que viniera. Un año pasó como un suspiro. Carmen siguió estudiando, trabajando, criando a Sofía y transformándose en una versión de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Ahora tenía confianza, tenía metas. Y cuando vio el anuncio de una vacante para asistente administrativa en la empresa de Ricardo, no dudó. Se postuló como cualquier otra candidata, usando una dirección de correo electrónico que no revelaba nada sobre su conexión con el dueño de la empresa. El proceso de selección fue riguroso. 3 etapas, pruebas de razonamiento lógico, entrevistas con el Departamento de Recursos Humanos, análisis de currículum. Carmen pasó por todo eso sin que nadie supiera quién era. Cuando recibió el correo electrónico diciendo que había sido aceptada, leyó el mensaje 5 veces antes de creerlo. Lo había logrado, por mérito propio,
sin ayuda, sin privilegios. Llamó a Ricardo esa noche y su voz temblaba de emoción. Lo conseguí. Me aceptaron. Ricardo ya lo sabía. Brenda le había avisado en cuanto salió el resultado, pero no dijo nada. Esperó a que Carmen se lo contara porque sabía lo importante que era para ella. «Sabía que lo lograrías», dijo él, y podía sentir la sonrisa de ella a través del teléfono. «Eres increíble, Carmen». En su primer día de trabajo, Carmen llegó media hora antes. Llevaba un traje sastre sencillo que había comprado en una tienda departamental, el cabello recogido en un chongo profesional, y cargaba una carpeta con una libreta y una pluma. Cuando entró al edificio de espejos en Polanco, sede de Mendoza Corporativo, miró hacia arriba y sintió que se le oprimía el pecho. Ese lugar imponente, con sus 20 pisos y su arquitectura moderna, era donde iba a trabajar, no como una intrusa, no como alguien que estaba allí por lástima, sino como una empleada que se había ganado su puesto. Ricardo estaba en su oficina cuando Brenda le avisó que Carmen había llegado. Quiso bajar de inmediato, pero se contuvo. No podía tratarla de manera diferente a los demás empleados. No allí, así, que esperó hasta el final del día, cuando todos ya se habían ido, y fue hasta su escritorio. Carmen estaba arreglando los últimos papeles cuando vio a Ricardo acercarse. Sonrió, y fue una sonrisa cansada pero feliz. «¿Cómo te fue en tu primer día?», preguntó él deteniéndose junto a su escritorio. «Bien», respondió ella, y era verdad. «El personal fue muy amable conmigo, aprendí mucho. Creo que me va a ir bien aquí». «Sé que sí», dijo Ricardo, y luego dudó. «¿Puedo invitarte a cenar para celebrar?». Carmen miró a su alrededor verificando si había alguien más cerca. No, había nadie. Volvió a mirar a Ricardo y asintió. «Sí, puedes». Fueron a un pequeño restaurante italiano en La Condesa, un lugar discreto donde podían hablar sin ser molestados. Pidieron vino, pasta, y pasaron horas simplemente conversando de todo y de nada. Ricardo le contó sobre un nuevo proyecto que estaba desarrollando, una línea de viviendas asequibles para familias de clase media. Carmen habló de Sofía, que había sacado excelentes calificaciones en la escuela y soñaba con ser veterinaria. Ambos rieron, brindaron y por primera vez en mucho tiempo sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Cuando la noche terminó y Ricardo dejó a Carmen en su casa, le tomó la mano antes de que ella saliera del coche. «Carmen», la llamó, y su voz era seria. «Necesito decirte algo». Ella giró el rostro hacia él, esperando. «Estoy enamorado de ti», dijo Ricardo directo, sin rodeos. «Desde hace tiempo. Pero esperé porque sabía que necesitabas hacer las cosas a tu manera. Pero ahora ya no puedo fingir que lo que siento es solo amistad, porque no lo es». Carmen guardó silencio, y Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Tenía miedo de la respuesta, miedo de que ella dijera que no sentía lo mismo, que era mejor que siguieran siendo solo amigos. Pero entonces Carmen sonrió, una sonrisa lenta, suave, llena de algo que él no podía nombrar. «Yo también estoy enamorada de ti», confesó, y su voz era baja, casi un susurro. «Creo que siempre lo he estado, desde ese día en el altar. Pero tenía miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de que estuvieras conmigo por lástima». Ricardo negó con la cabeza, firme. «Nunca fue lástima. Nunca. Eres la persona más fuerte, más increíble, más real que he conocido, y te amo por eso. Por todo lo que eres». Carmen sintió que le ardían los ojos. Entonces se inclinó, y sus labios se encontraron en un beso suave, vacilante, pero lleno de verdad. Fue un beso que llevaba meses de espera, de dudas, de crecimiento. Fue un beso que decía todo lo que las palabras no podían. Cuando se separaron, Ricardo le tomó el rostro entre las manos. «Vamos a tener que ir despacio», dijo. «Por el trabajo. No puedo darte un trato diferente allí adentro. La gente va a hablar». «Lo sé», asintió Carmen. «Y no quiero eso. Quiero que me traten como a todos los demás. Pero aquí afuera», sonrió, «aquí afuera podemos ser solo nosotros.
Y así fue como comenzó. Ricardo y Carmen mantuvieron su relación en secreto en el trabajo. Nadie sabía que estaban juntos, pero fuera de allí eran inseparables. Ricardo pasaba los fines de semana en casa de Carmen, jugando con Sofía, ayudando a la niña con la tarea, llevándolas a pasear. Carmen iba a su penthouse cuando Sofía se quedaba con la abuela, y los dos pasaban la noche conversando, riendo, descubriéndose de maneras que iban mucho más allá de lo físico. La relación maduró rápido. No era algo superficial basado en la atracción. Era algo profundo, construido en meses de amistad, de respeto, de reconocimiento. Ricardo nunca se había sentido tan visto en su vida, y Carmen nunca se había sentido tan valorada. Pero el mundo exterior no es amable con quienes desafían las reglas. Y Ricardo y Carmen estaban a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Todo comenzó con una foto. Alguien los vio saliendo juntos de un cine en Paseo de la Reforma y tomó una foto. Nada del otro mundo, solo los dos caminando uno al lado del otro, Ricardo en su silla de ruedas y Carmen empujándola distraídamente mientras conversaban. Pero la persona que tomó la foto la vendió a un sitio de chismes, y al día siguiente el titular estaba en todas partes. Magnate multimillonario y exempleada de banquetes, el nuevo romance que escandaliza a la Ciudad de México. Ricardo vio la nota en su celular cuando despertó. Sintió que se le revolvía el estómago. El reportaje traía fotos de ambos, detalles sobre el pasado de Carmen, especulaciones sobre cómo se habían conocido. Había un tono sensacionalista, casi cruel, que insinuaba que Carmen era una interesada que se había aprovechado de la vulnerabilidad de Ricardo. Llamó a Carmen de inmediato, pero ella ya lo sabía. Su voz temblaba al contestar. «Ricardo, la gente del trabajo ya lo vio. Todo el mundo está hablando. No sé qué hacer». «No hagas nada», dijo Ricardo, tratando de mantener la calma. «Déjame resolver esto». Pero ¿cómo lo resolvería? La noticia ya se había extendido. Las redes sociales estaban llenas de comentarios. Algunos defendían a la pareja, diciendo que el amor no elige clase social, pero la mayoría eran crueles. Llamaban a Carmen oportunista, aprovechada, cazafortunas. Decían que se había infiltrado en la vida de Ricardo porque él estaba vulnerable. Decían cosas que hacían que a Ricardo le hirviera la sangre. Le pidió a Brenda que emitiera un comunicado oficial. La vida personal del señor Ricardo Mendoza es privada y no hará comentarios sobre sus relaciones. Pedimos que la prensa respete su privacidad y la de sus seres queridos. Pero el comunicado no sirvió de nada. La prensa continuó. Más notas, más fotos, más especulaciones. Y entonces, como si la situación no fuera ya lo suficientemente mala, Paulina reapareció. Le envió un mensaje a Ricardo. «Necesitamos hablar. Es urgente». Ricardo lo ignoró. Ella insistió. Llamó varias veces hasta que finalmente él contestó exasperado. «¿Qué quieres, Paulina?» Su voz era suave, casi dulce. «Vi las noticias y me preocupé por ti». Ricardo soltó una risa amarga. «¿Preocupada? ¿Me abandonaste en el altar y ahora estás preocupada?» «Me equivoqué», admitió Paulina, y había algo ensayado en su forma de hablar. Estaba confundida, asustada. «Pero nunca dejé de amarte, Ricardo. Y verte con esa mujer, una mujer que claramente está contigo por interés, me hizo darme cuenta de que necesito luchar por lo nuestro». «Ya no existe lo nuestro», dijo Ricardo frío. «Dejaste muy claro lo que piensas. De mí ese día. La mitad de un hombre, ¿recuerdas?» «Estaba equivocada», insistió Paulina. «Estaba asustada, pero ahora sé que puedo con todo, con la silla de ruedas, con las limitaciones. Te amo, Ricardo. De verdad». Ricardo le colgó el teléfono. No tenía paciencia para eso. Paulina solo había vuelto porque vio que él era feliz, porque no soportaba la idea de que él hubiera seguido adelante sin ella. Pero no iba a caer en eso. No de nuevo. Pero Paulina no se rindió. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que Ricardo estaría. Eventos de la empresa, inauguraciones, cenas, benéficas. Siempre con esa sonrisa falsamente inocente,
siempre tratando de iniciar una conversación. Ricardo la ignoraba, pero sabía que eso estaba afectando a Carmen. Y entonces llegó el golpe final. Un hombre apareció en la puerta de la casa de Carmen un sábado por la tarde. Carmen estaba sola. Sofía había ido a una fiesta de cumpleaños. Cuando abrió la puerta, sintió que se le helaba la sangre. Era Santiago, el padre de Sofía, el hombre que la había abandonado embarazada 8 años atrás. «Hola, Carmen», dijo con una sonrisa cínica. «¿Cuánto tiempo?» «¿Qué quieres?», preguntó Carmen con la voz temblando de rabia y miedo. Santiago se encogió de hombros. «Te vi en las noticias. Parece que tu vida ha mejorado bastante, ¿no? Saliendo con un multimillonario. ¿Quién lo diría?» Carmen se cruzó de brazos. «No tengo nada que hablar contigo. Vete». Pero Santiago no se movió. «De hecho, vine a hacerte una propuesta». Sacó un papel del bolsillo. «Estoy pidiendo la custodia compartida de Sofía. Y si no quieres que esto se convierta en un proceso largo y desgastante, me pagas 50,000 pesos. Entonces retiro la demanda y no tenemos que volver a vernos nunca más». Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Me estás chantajeando?» «Te estoy ofreciendo una solución», corrigió Santiago, cínico. «Tú eliges. O pagas o lo resolvemos en los tribunales. Y ahí se va a poner feo. Tengo un buen abogado, ¿sabes? Y a los jueces les encanta darles una oportunidad a los padres arrepentidos». Carmen le cerró la puerta en la cara, pero le temblaban tanto las manos que apenas pudo girar la llave. Se recargó en la pared y se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas. Esto no podía estar pasando. No ahora. No cuando finalmente había logrado reconstruir su vida. Llamó a Ricardo y la voz le salió entrecortada. «Apareció. El papá de Sofía quiere dinero». Ricardo sintió que la rabia explotaba dentro de él. «Voy a resolver esto», dijo, firme. «No te preocupes, yo lo resuelvo». Y lo intentó. Contrató a los mejores abogados. Investigó el pasado de Santiago, descubrió que tenía deudas, antecedentes penales, un historial sucio que haría imposible que obtuviera la custodia de Sofía. Pero mientras los abogados trabajaban, Santiago continuó amenazando. Le enviaba mensajes a Carmen. Aparecía en su trabajo. Se aseguraba de dejar claro que no iba a rendirse. Carmen estaba al borde de un colapso. No dormía bien, no comía, estaba constantemente nerviosa, y lo peor de todo es que sentía que la estaban asfixiando. Ricardo intentaba ayudar, pero para ella parecía que él estaba tomando el control de su vida. De nuevo, alguien con más poder estaba decidiendo qué era lo mejor para ella, y odiaba eso. La tensión entre los dos creció. Pelearon por primera vez una noche después del trabajo. Ricardo quería que Carmen dejara la empresa temporalmente hasta que toda esa situación se resolviera. Pensaba que sería más seguro, menos estresante, pero Carmen se negó. «No voy a dejar mi trabajo porque un idiota me está amenazando», dijo exaltada. «Yo me gané ese puesto, merezco estar ahí, y nadie me va a sacar de allí». «Solo estoy tratando de protegerte», replicó Ricardo, frustrado. «¿Por qué no me dejas ayudarte?» «Porque no necesito que me salven», gritó Carmen y las lágrimas finalmente brotaron. «Ya me han salvado antes. Mi abuela me salvó cuando era niña. Tú me salvaste en esa boda. Y estoy cansada de necesitar que me salven. Quiero resolver las cosas sola. Necesito resolverlas sola». Ricardo guardó silencio, procesando aquello, y entonces se dio cuenta. Según dio cuenta de que al intentar protegerla, le estaba quitando su poder de decisión. Estaba haciendo que se sintiera pequeña de nuevo, y eso era lo último que él quería. «Perdóname», dijo en voz baja. «No quería hacerte sentir así». Carmen se secó las lágrimas y lo miró. «Sé que quieres ayudar, pero necesito hacer esto a mi manera, aunque tarde más, aunque sea más difícil». Ricardo asintió, pero algo dentro de él se rompió en ese momento. Quería estar a su lado, pero no sabía cómo hacerlo sin asfixiarla. Y ella quería ser fuerte, pero no sabía cómo pedir ayuda sin sentirse débil.
2 días después, Carmen descubrió la verdad. Una compañera de trabajo se lo contó, sin saber que estaba lanzando una bomba. ¿Viste que la exnovia de Ricardo le está pagando a ese tipo para que te amenace? Salió en una columna de chismes hoy. Parece que contrató a un detective. Encontró al papá de tu hija y está financiando todo para sacarte del camino. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba. Paulina. Todo aquello era culpa de Paulina. Estaba tratando de destruir su relación y lo estaba logrando. Porque Carmen estaba exhausta. Estaba cansada de luchar, cansada de ser juzgada, cansada de sentir que no importaba cuánto se esforzara, nunca sería suficiente para ese mundo. Regresó a casa esa noche y tomó la decisión más difícil de su vida. Tomó su celular y le envió un mensaje a Ricardo. Yo no pertenezco a tu mundo. Por más que lo intente, por más que luche, siempre habrá alguien queriendo sacarme de ahí. Y ya no aguanto más. Te amo. Pero el amor no es suficiente. Se acabó. Ricardo leyó el mensaje y sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Intentó llamar, pero Carmen no contestó. Intentó ir a su casa, pero ella no abrió la puerta. Había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás, porque creía, desde el fondo de su alma, que esa era la única forma de protegerse a sí misma y a su hija. Y Ricardo, por segunda vez en su vida, fue abandonado. Pero esta vez dolía aún más, porque esta vez sabía que había perdido algo real. Ricardo no salió de casa durante 2 semanas. Brenda intentó que fuera a la oficina, pero él rechazó todo. Las reuniones se reprogramaron, los contratos quedaron esperando su firma, las llamadas no fueron atendidas. Simplemente se rindió. El penthouse, enorme y silencioso, se transformó en una prisión donde Ricardo se encerró con su propio dolor. Pasaba los días mirando la ciudad allá abajo, millones de luces parpadeando, millones de personas viviendo sus vidas, y se sentía completamente desconectado de todo aquello. Carmen se había ido. Había elegido salir de su vida. Y lo peor de todo es que Ricardo lo entendía. Entendía por qué lo había hecho. Había visto el cansancio en sus ojos, había sentido el peso que ella cargaba, pero entenderlo no hacía que el dolor fuera menor, no hacía que el vacío dentro de él desapareciera. Brenda aparecía todos los días, dejaba comida que Ricardo apenas tocaba, intentaba iniciar una conversación, pero él respondía con monosílabos. Elena vino a visitarlo 3 veces, y las 3 veces se quedó sentada en la sala, con el hijo que parecía una cáscara vacía del hombre que solía ser. En la tercera visita no aguantó más. «Ricardo, tienes que reaccionar», dijo con la voz firme pero cargada de preocupación. «No puedes rendirte así». Ricardo giró el rostro hacia su madre y sus ojos estaban opacos. «No me rendí, mamá. Solo acepté la realidad. No estoy hecho para ser feliz. Así de simple». Elena sintió que se le oprimía el corazón. Había criado a ese hombre, lo había visto crecer, construir un imperio, superar un accidente devastador. Y ahora lo estaba viendo rendirse. No podía permitirlo. «Esa mujer te hizo feliz», dijo Elena, y era una afirmación, no una pregunta. «Te vi con ella. Vi cómo sonreías, cómo brillabas. Estabas vivo de nuevo». «Y ahora se fue», respondió Ricardo, amargado. «Porque no soy suficiente, porque mi mundo es demasiado tóxico, porque no puede funcionar». Elena guardó silencio por un largo momento. Luego se levantó, tomó su bolso y miró a su hijo. «Voy a arreglar esto», dijo, decidida. «Aunque tú te hayas rendido, yo no me he rendido». Ricardo ni siquiera tuvo energía para preguntar a qué se refería. Simplemente volvió a mirar por la ventana, perdido en sus propios pensamientos. Elena salió del penthouse con un plan. Le pidió al chofer que la llevara a Iztapalapa, a la dirección que había conseguido con Brenda. Cuando llegó frente a la casita de portón azul, Elena respiró hondo y tocó el timbre. Carmen abrió la puerta y se quedó paralizada al ver a Elena Mendoza parada allí, impecable como siempre, con un vestido gris y un bolso caro colgado del brazo.
Señora Elena, dijo Carmen, sorprendida e incómoda. ¿Qué está haciendo aquí? Vine a hablar contigo, respondió Elena directa. ¿Puedo pasar? Carmen dudó, pero abrió el portón. Las dos entraron en la pequeña sala y Elena miró a su alrededor sin disimular la curiosidad. No había juicio en su mirada, solo observación. «Puede sentarse», ofreció Carmen tensa. Elena se sentó en el sofá y Carmen se quedó de pie esperando. Sabía por qué la madre de Ricardo estaba allí. Había venido a ofrecerle dinero. Había venido a pedirle que desapareciera de la vida de su hijo. Siempre era así con gente como Elena. Todo se resolvía con dinero. Pero Elena la sorprendió. «Vine aquí con la intención de pagarte para que salieras de la vida de mi hijo», comenzó Elena honesta. «Iba a ofrecerte una suma generosa y a pedirte que nunca más aparecieras, porque pensaba que tú eras el problema». Carmen sintió que la rabia le subía, pero no dijo nada. Dejó que Elena continuara. «Pero luego llegué aquí y te vi abriendo la puerta, vi tu casa, vi los dibujos de tu hija en la pared, y me di cuenta de algo». Elena hizo una pausa. «Tú no eres el problema. Yo lo soy». Carmen parpadeó, confundida. «¿Cómo dice?» «Pasé toda mi vida tratando de controlarlo todo», continuó Elena, y había una vulnerabilidad en su voz que Carmen nunca esperaría oír. «Cuando el padre de Ricardo murió, él solo tenía 10 años. Me quedé sola con un hijo pequeño y un imperio que administrar. Así que me volví dura, me volví controladora. Pensé que si lo controlaba todo, nada malo pasaría. Pero estaba equivocada». Elena se miró las manos, y Carmen vio que le temblaban ligeramente. «Yo forcé a Ricardo a casarse con Paulina. No literalmente, pero dejé claro que era lo que esperaba de él. Una unión estratégica entre familias del mismo nivel. Pensé que lo estaba protegiendo, pero lo que hice fue casi destruirlo, porque esa mujer no lo amaba. Amaba el dinero, el estatus, la imagen, y cuando él quedó en la silla de ruedas, ella demostró quién era realmente». Carmen sintió que algo se aflojaba dentro de ella. Se sentó en el sofá al otro lado de Elena y esperó a que continuara. «Tú, en cambio», Elena giró el rostro hacia Carmen. «Tú no quieres nada de él. No quieres el dinero, no quieres el estatus, solo lo quieres a él. Y tardé en entenderlo, pero ahora lo entiendo. Eres lo mejor que le ha pasado a mi hijo, y casi lo arruino todo de nuevo». Carmen sintió que le ardían los ojos. «No terminé con él porque no lo ame», dijo con la voz entrecortada. «Terminé porque estaba cansada de luchar, cansada de ser juzgada, cansada de sentir que nunca iba a ser suficiente». «Eres más que suficiente», dijo Elena, y había una convicción absoluta en su voz. «Le diste a mi hijo algo que ningún dinero en el mundo puede comprar. Le diste esperanza, le diste vida, le diste amor de verdad». Las dos guardaron silencio por un momento. Entonces, Sofía apareció corriendo desde su cuarto, toda emocionada, sin notar la tensión en el aire. «Mamá, la abuela Rita llamó y dijo que viene el domingo a traer pastel». Carmen le sonrió a su hija. «Qué bueno, mi amor. Será bueno ver a la abuela». Sofía entonces se fijó en Elena y se detuvo curiosa. «Hola, ¿eres amiga de mi mamá?» Elena sonrió y fue una sonrisa genuina. «Lo soy, me llamo Elena. Yo soy Sofía». La niña le extendió la mano, educada. «Mucho gusto». Elena estrechó la manita pequeña y sintió que algo se movía dentro de ella. Esa niña era adorable, era educada, cariñosa, feliz, y Carmen había logrado todo eso sola. Elena sintió una inmensa admiración por la mujer que estaba sentada a su lado. Sofía volvió a su cuarto y Elena miró a Carmen de nuevo. «Criaste a una niña increíble». «Gracias», dijo Carmen en voz baja. Elena respiró hondo. «Resolví el problema del padre de Sofía. Mis abogados consiguieron una orden judicial que le impide intentar obtener la custodia. Tiene antecedentes penales, abandono afectivo comprobado y una serie de deudas que lo hacen no apto para tener ningún tipo de custodia. No te molestará más».
Carmen abrió los ojos como platos. ¿Usted hizo eso? Lo hice. Y también estoy demandando a Paulina por acoso y manipulación. No volverá a aparecer en la vida de Ricardo, te lo garantizo. Carmen sintió que las lágrimas finalmente corrían por sus mejillas. Había pasado semanas viviendo con miedo, sintiéndose acorralada, sin saber cómo resolver aquello. Y ahora, de repente, los problemas se estaban resolviendo, no por ella, sino por alguien que estaba de su lado. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Carmen con la voz temblorosa. Elena sonrió y fue una sonrisa triste. Porque yo también amé a un hombre que mi familia no aprobaba. El padre de Ricardo. Mis padres pensaban que no era lo suficientemente bueno, que debía casarme con alguien de nuestro círculo. Pero me casé con él de todos modos, y fueron los mejores años de mi vida. Carmen no supo qué decir. Miró a Elena y vio por primera vez no a la matriarca fría y controladora, sino a una mujer que también tenía sus cicatrices. No quiero que Ricardo cometa el mismo error que yo cometí, continuó Elena. Perdí a mi esposo demasiado pronto, y después de eso intenté controlar todo alrededor de Ricardo, pero al final solo lo alejé de la felicidad. Ahora solo quiero verlo feliz, y él es feliz contigo. Así que, por favor, dale otra oportunidad. Dense otra oportunidad. Carmen se secó las lágrimas. Tengo miedo, confesó. Miedo de que no funcione. Miedo de lastimar a Sofía si esto termina de nuevo. El miedo es parte de la vida, dijo Elena, con amabilidad, pero el amor también. Y a veces tenemos que tener el valor de elegir el amor incluso con miedo. Las dos siguieron conversando por más de una hora. Elena contó historias de Ricardo cuando era niño y Carmen se rió de verdad por primera vez en semanas. Cuando Elena finalmente se levantó para irse, tomó las manos de Carmen. Gracias por amar a mi hijo, dijo emocionada. Y perdóname por tardar tanto en ver lo especial que eres. Carmen abrazó a Elena, y fue un abrazo apretado, lleno de gratitud y alivio. 2 días después, Carmen estaba en el patio trasero de la casa, observando a Sofía jugar cuando oyó sonar el timbre. Fue a abrir, y cuando abrió la puerta, se quedó sin aliento. Ricardo estaba allí, en su silla de ruedas, sosteniendo una pequeña bocina en las manos. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido bien en días, pero había una determinación en su mirada que Carmen conocía bien. Ricardo, susurró. Él no dijo nada. Simplemente encendió la bocina y la música comenzó a sonar. Era la misma canción que había sonado en aquella boda, la canción que sonaba cuando bailaron por primera vez. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Ricardo le extendió la mano. ¿Bailamos? Carmen miró la mano extendida y todas las defensas que había construido en las últimas semanas se derrumbaron. Tomó su mano y Ricardo la atrajo hacia él, sosteniéndola con firmeza. Comenzaron a moverse lentamente al son de la música. Carmen le rodeó los hombros con los brazos y Ricardo le rodeó la cintura, y los dos simplemente se mecieron allí en la puerta de la casa, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ellos. «Lo siento mucho», dijo Ricardo con la voz ronca. «Intenté protegerte, pero terminé asfixiándote. Quise ser el héroe, pero olvidé que no necesitabas que te salvaran. Siempre has sido fuerte por ti misma». Carmen sintió que las lágrimas caían. «Y yo siento mucho haberme rendido, haberme ido. Tuve miedo, miedo de no ser suficiente». «Siempre has sido suficiente», dijo Ricardo firme. «Siempre, desde el primer día. Y no quiero vivir sin ti. No quiero pasar un día más sin ver tu sonrisa, sin oír tu voz, sin sentir que estoy vivo de verdad». Carmen sollozó y lo abrazó con fuerza. «Te amo», susurró. «Te amo tanto». «Yo también te amo», respondió Ricardo sosteniéndola como si nunca más fuera a soltarla. «Ahora enséñame a vivir. No como un proyecto, sino como tu compañero, de igual a igual». Carmen se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «De igual a igual», repitió, sonriendo a través de las lágrimas.
Fue entonces cuando Sofía apareció corriendo, toda emocionada al ver a Ricardo allí. «Tío Ricardo, volviste». Ricardo abrió los brazos, y Sofía saltó a sus piernas, abrazándolo con toda la fuerza que tiene una niña de 8 años. Él la sostuvo, y cuando ella se apartó un poco para mirarlo a la cara, había algo diferente en su mirada. «¿Te vas a quedar con nosotras ahora?», preguntó esperanzada. Ricardo miró a Carmen, quien asintió a través de las lágrimas. Luego volvió a mirar a Sofía y sonrió. «Sí, si ustedes quieren, me quedaré para siempre». Sofía gritó de alegría y lo abrazó de nuevo. Y entonces, sin pensar, sin calcular, dijo algo que lo cambió todo. «Yo siempre quise un papá». Ricardo sintió que se le oprimía el pecho. Miró a Carmen, pidiendo permiso en silencio, y ella asintió de nuevo, llorando abiertamente ahora. Volvió la mirada a Sofía y le tomó el rostro entre las manos. «Y yo siempre quise una hija», dijo emocionado. «Parece que hacemos buena pareja, ¿no crees?». Sofía sonrió y lo abrazó una vez más. Y en ese momento, Ricardo sintió que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Una familia, de verdad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Ricardo y Carmen no se apresuraron. Fueron despacio, construyendo su relación de forma sólida, hablando de todo, resolviendo los problemas juntos. Ricardo comenzó a hacer fisioterapia con más intensidad. No porque creyera que necesitaba caminar para estar completo, sino porque quería ser más independiente. Quería poder acompañar a Sofía a más lugares, quería poder hacer más cosas. Y poco a poco, con mucho esfuerzo, comenzó a ver progresos. Un año después, Ricardo le pidió matrimonio a Carmen de nuevo, pero esta vez fue diferente. Fue en casa, solo ellos dos y Sofía. Sin pompa, sin público, sin presión. Solo 3 personas que se amaban decidiendo convertirse oficialmente en una familia. Carmen dijo que sí, y Sofía saltó de alegría. La boda fue sencilla. Se celebró en una pequeña hacienda en las afueras de la Ciudad de México, solo con las personas más cercanas. 20 invitados como máximo. La abuela de Carmen, Elena, Brenda, algunos amigos de verdad. No había decoración cara, no había un banquete sofisticado. Solo había amor. Carmen caminó hacia el altar de la mano de su abuela, mientras Sofía arrojaba pétalos de flores blancas en el camino. Llevaba un vestido sencillo, pero estaba radiante. Ricardo la esperaba en el altar, vestido de traje, y cuando la vio acercarse, sintió que el corazón le iba a explotar de tanta emoción. El oficiante, un amigo de la infancia de Ricardo, condujo la ceremonia de forma ligera y relajada. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo tomó las manos de Carmen y respiró hondo. «Prometo bailar contigo», dijo con la voz firme pero emocionada. «Incluso cuando el mundo diga que no es posible, incluso cuando las piernas no funcionen. Porque aprendí que bailar nunca se trató de las piernas, siempre se trató del corazón, y mi corazón es todo tuyo». Carmen sonrió a través de las lágrimas. «Y yo prometo no rendirme, ni contigo, ni con nosotros, ni con nuestra familia, porque tú me enseñaste que ser fuerte no es cargar con todo sola, es tener el valor de compartir el peso. Y quiero compartirlo todo contigo. Las alegrías, los dolores, los días buenos y los días malos. Todo». El oficiante los declaró marido y mujer, y cuando Ricardo atrajo a Carmen para darle un beso, todo el salón aplaudió. Pero ellos apenas lo oyeron. Estaban perdidos en su propio mundo, finalmente completos, finalmente juntos. Y entonces llegó la sorpresa. Ricardo le pidió a Brenda que trajera algo que estaba escondido en el fondo del salón. Eran unas barras paralelas, iguales a las que usaba en la fisioterapia. Carmen frunció el ceño, confundida, pero Ricardo solo sonrió. «Tengo un regalo para ti», dijo, «pero vas a tener que acercarte para verlo». Carmen se acercó aún sin entender. Ricardo posicionó la silla entre las barras paralelas y con la ayuda de Brenda se sujetó de las barras con ambas manos. Y entonces, lentamente, con mucho esfuerzo, comenzó a levantarse. Todo el salón guardó silencio.
Carmen se llevó las manos a la boca, con los ojos muy abiertos. Ricardo estaba de pie, temblando, apoyándose completamente en las barras, pero de pie. La miró y sonrió. «Entrené en secreto los últimos 6 meses», explicó con la voz temblorosa por el esfuerzo, «porque quería demostrarte que podemos hacer cosas que parecen imposibles, si creemos, si tenemos a alguien por quien luchar». Carmen corrió hacia él y lo abrazó, con cuidado de no desequilibrarlo. Lloraba, reía, no podía formar palabras. Sofía también apareció corriendo y abrazó las piernas de su padre, gritando de alegría. Fue un momento que nadie allí olvidaría jamás. Ricardo volvió a sentarse en la silla, exhausto pero feliz. Y cuando la música comenzó a sonar, le extendió la mano a Carmen una vez más. «¿Bailamos de verdad ahora?» Y bailaron. Carmen empujaba la silla suavemente mientras se movía junto a él, y Sofía bailaba, alrededor de los dos, saltando y riendo. Y en ese momento, todos allí entendieron lo que Ricardo había dicho en sus votos. Bailar nunca se trató de las piernas, siempre se trató del corazón. Meses después, la vida se había asentado en una nueva rutina. Ricardo, Carmen y Sofía vivían en una casa amplia y adaptada en una colonia tranquila de la Ciudad de México. La abuela de Carmen vivía en una casita en la parte de atrás y pasaba los días cuidando el jardín y haciendo pasteles para su nieta. Sofía ahora llevaba el apellido Mendoza Romero, un símbolo de la unión de las dos familias. Había crecido, estaba más madura y hablaba todo el tiempo de que quería ser veterinaria cuando fuera grande. Una tarde de domingo, Ricardo estaba en el patio haciendo una carne asada. Se había vuelto bueno en eso, girar la carne, controlar el fuego, todo desde su silla de ruedas. Carmen y Sofía corrían por el césped con el perro que habían adoptado hacía unos meses, un perrito mestizo color canela que Sofía insistió en llamar Pipoca. La abuela estaba sentada en la terraza, observando todo con una sonrisa en el rostro. Ricardo se detuvo un momento y simplemente observó la escena. Su esposa y su hija corriendo descalzas por el césped, el perro ladrando alegremente, el olor de la carne asándose, el sonido de las risas. Eso era la felicidad. Eso era la vida. Eso era todo lo que siempre había querido, pero nunca supo que necesitaba. En la pared de la sala, justo al lado de la foto de la boda, había un dibujo que Sofía había hecho. Mostraba a 3 personas, una de ellas en una silla de ruedas, tomadas de la mano. Debajo, con la letra torcida de una niña, estaba escrito: «Nuestra familia». Ricardo entró a la casa para buscar más carne y se detuvo frente al dibujo. Tocó el papel con la punta de los dedos y sonrió. Luego miró por la ventana, viendo a Carmen y a Sofía jugar afuera, y sintió una profunda paz instalarse en su pecho. Pensó en todo lo que había pasado: el accidente, el abandono en el altar, el dolor, la soledad. Pero también pensó en Carmen, en Sofía, en Elena, que se había convertido en una abuela presente y amorosa. Pensó en la familia que había construido a partir de las ruinas de la vida que él creía que debía tener. Y entonces Ricardo entendió algo que tardó años en aprender. A veces, la vida nos quita el suelo bajo los pies, no para destruirnos, sino para enseñarnos que bailar nunca se trató de las piernas, siempre se trató del corazón, y su corazón estaba más lleno que nunca. Volvió al patio, y Carmen corrió hacia él, toda sudada y sonriente. «Dame un beso, esposo». Ricardo la atrajo hacia él y la besó con todo el amor que tenía dentro. Sofía hizo una mueca diciendo que eran asquerosos, pero se estaba riendo. Pipoca ladró pidiendo atención, y la vida, esa vida hermosa, imperfecta y real, continuó, porque al final, lo que importaba no era de dónde habían venido, era hacia dónde iban. Juntos. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Ricardo y Carmen haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de superación, amor verdadero y nuevos comienzos, deja tu like, suscríbete al canal
y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana. Historias que demuestran que el amor verdadero no conoce barreras, que la fuerza viene de adentro y que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones.